Francisco Herrera, estamos con Francisco Herrera. En primer lugar, quiero saber, mi estimado Francisco, si me escuchas bien. Bienvenido, buen día. Pablo, buenos días, un gusto saludarle, un honor compartir contigo. Sí, estamos fuerte y claro, como solíamos decir en las transmisiones. Muy amable, Francisco. Quiero presentarles a ustedes una corta hoja de vida de Francisco Herrera. Francisco Herrera es periodista. Francisco Herrera fue presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha. Francisco Herrera ha escrito en prensa, ha trabajado en radio y ha trabajado en televisión. Francisco Herrera fue embajador de nuestro país en México y fue creador, no sé, en esto no sé si estoy claro, del primer periódico a través del internet llamado Ecuador Inmediato, que hasta ahora se mantiene. No sé si hay algún otro dato. Ha escrito algún par de libros también Francisco Herrera. No sé si me falta algún dato, mi estimado. Ya conversaremos, Pablo, del tema, pero sí, en realidad soy abogado y ahora estoy cursando una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Muy bien, mi estimado Francisco. El día 5 de enero se conmemoró el Día del Periodista Ecuatoriano. Hay que recordar a nuestra audiencia que esta fecha fue creada por el Congreso Nacional el 7 de agosto de 1992 para honrar al precursor de la independencia, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, y quien fue el fundador de Primicias de la Cultura de Quito. Este 5 de enero, Francisco, ¿cómo analiza Francisco Herrera al periodismo y al periodista ecuatoriano? Buenos días, Francisco. Qué gusto, Pablo, realmente es un honor ser entrevistado por ti. Mantenemos una muy grata amistad de más de 30 años que realmente significan una muestra de la fraternidad que debe existir entre los colegas periodistas y el respeto a las diferencias, como siempre lo hemos tenido entre tú y yo. Y yo le veo al periodismo del Ecuador en este momento como un espacio forzado a aceptar los cambios que se están produciendo en el mundo y al que todavía le cuesta trabajo aceptar. Y le ha llevado eso a que también al público le force a tener que incorporarse violentamente a un nuevo proceso que se vive en el mundo de la comunicación. Expliquémonos mejor. La revolución digital, que termina en los 90 del siglo pasado, es una primera señal de que el periodismo tenía que ser el primero en incorporarse velozmente a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque la revolución digital viene a significar una especie de, vamos a poner una figura mítica, de robarle el fuego a los dioses. Es decir, estábamos acostumbrados a que la noticia, el criterio, la opinión, la entrevista, la presencia del entrevistado o de determinadas figuras o personas estaba solo en manos de prensa, radio, televisión. El público no contaba, o contaba muy poco. Al público se le enviaba los mensajes y difícilmente estos mensajes retornaban. Un proceso de comunicación siempre va, comunicador, entiéndelo, es emisor, mensaje, receptor, feedback, comunicación de retorno. Entonces, ese proceso era controlado por los medios. El momento en que aparece la revolución digital, el público tiene por primera vez la posibilidad de acceder a los medios sin conflicto. Es una democratización de los medios. Es lo que nosotros hacemos en Ecuador Inmediato en el 2004. Fíjate que ya vamos a cumplir 17 años. Cuando entendemos que el Internet es una suma de los tres medios, es una suma de prensa, de radio, de televisión,
Es el manejo de la palabra escrita, el manejo de la palabra hablada o el manejo de la imagen. Entonces, todo eso hace un nuevo momento para el periodismo, pero ahora en manos del público. Porque el Internet ahora ya te permite, por ejemplo, cualquier ciudadano con una hoja web puede tener un medio impreso. Desde un simple espacio con un micrófono y un sistema de transmisión puede tener una estación de radio. Y con un teléfono celular simple tiene la transmisión en vivo de imágenes que se difunden ya no en tu espacio, ya no en tu entorno, se difunden al mundo. Y entonces los medios de comunicación quedan relegados a los espacios provinciales. Una radio, en este momento que hubo la entrega de frecuencias, las radios se limitan a la provincia máximo porque ya no les dé el alcance para más, mientras que en el Internet una emisora, nosotros con Ecuador Inmediato lo hicimos, una emisora tiene alcance mundial. Entonces, la comunicación cambió con el paso del siglo y el periodismo también cambió, las formas de hacer comunicación cambiaron. Ya hacer comunicación no solo es hacer periodismo, porque comunicador no solo es el periodista, comunicador es cualquier ciudadano, pero también están incorporados al proceso tecnológico, por ejemplo, quienes hacen diseño web, quienes manejan redes sociales, quienes manejan una serie de elementos de tecnología. Comunicación también son aquellos que profundizan en investigaciones, hacen publicaciones de textos, emiten documentos. Todo eso le cambió totalmente al periodismo. Y en este momento el público es parte del periodismo, lo que puede ser entendido como periodista o periodismo ciudadano. ¿Por qué? Porque, y es algo que siempre se le reclamó a los medios de comunicación, es que el público quería verse en los medios. Quería ser parte de la noticia. Y los medios siempre le negaron eso. Lo niegan hasta ahora. Los grandes medios de comunicación todavía no entienden este proceso que se está viviendo hacia abajo, o hacia un lado sería, más bien, o en términos paralelos. El público es ahora dueño de su palabra. El público se siente con derecho a opinar y cualquier ciudadano se siente con derecho a decir lo que cree de manera libre y abierta. ¿En dónde? En las redes sociales. En las redes sociales las personas hemos descubierto, me sumo, que no existen cortapisas para decir, para expresar lo que uno quiere. Y entonces ese cambio es al que debe incorporarse el periodismo para entender este nuevo fenómeno. No por ello, Pablo, quiere decir que el periodismo, solo una de las ramas de la comunicación es el periodismo. Es el periodismo que sea periodismo informativo, periodismo de opinión, periodismo periodismo de investigación, el periodismo especializado, científico, deportivo, periodismo de espectáculos y farándula, periodismo de corte social, etcétera. Esos tipos de periodismo mantienen su vigencia porque deben mantener sus principios. Pese a este cambio tecnológico tan violento, los principios del periodismo, que son tres, que son fundamentales, deben mantenerse y son los que mantienen el periodismo y la diferencian del ciudadano. ¿Cuáles son? Uno, el periodismo es y debe ser siempre vigente con rigor periodístico. Tú debes comprobar la información, tú debes verificar las noticias, tú debes emitir la veracidad como tal. Si es tu opinión, si es periodismo de opinión, tiene que ser una opinión sustentada, basada, con conocimiento. Ese es el rigor periodístico. Segundo, el periodismo debe tener un principio fundamental de objetividad, es decir, mirar los hechos tal cual son, analizarlos en base a la realidad, sin sesgo y sin ningún tipo de distorsión en lo informativo. En el periodismo de opinión, que es lo que yo hago, lo que tú haces, Pablo,
nos podemos dar el lujo de exhibir nuestra opinión, pero es solo nuestra opinión frente a la opinión de millones de personas que nos escuchan, nos leen o nos ven. Y la objetividad lo que hace es darnos el sustento fundamental, la visión para poder apreciar lo que ocurre y juzgar en base a nuestros criterios, emitir un criterio, no un juzgamiento, sino un criterio. Y un tercer principio básico fundamental es la ética profesional. Puede cambiar toda la tecnología, pero la ética no. La ética de decir la verdad, de sostener un criterio, de mostrarse al público con transparencia. El periodismo tiene esa obligación. Y también ahora la comunicación. Entonces, entre el periodismo y el ciudadano, hay ahora una enorme diferencia en el ejercicio del periodismo digital, que consiste en la aplicación de estos principios, a los que el ciudadano comunicador, el periodismo ciudadano, el concepto, el criterio, no está sujeto a las personas en términos tan exigentes como sí lo es para el periodista. Aclaremos, Francisco Herrera. Entonces, ¿para qué están las facultades de periodismo? Correcto. A ver, eso también tiene que cambiar, Pablo. Muy buena ahí sí tu apreciación. ¿Por qué? Porque hasta este momento las facultades de comunicación han servido para formar exclusivamente periodistas. Ya en algún momento determinadas universidades, entiendo que la Politécnica Salesiana fue la primera y luego la Católica, extendieron su campo hacia el periodismo, hacia la comunicación en desarrollo, o la comunicación institucional, el caso de la UTE, o la comunicación de tipo educativo, ¿ya? La formación de la comunicación ahora tiene que extenderse. Tienes que formar comunicadores sociales para manejar la nueva tecnología. Y surgen ya en este momento, los chicos se están formando, eso es algo apreciable, en redes digitales, están haciendo formación en lo que es proceso de diseño de la web, el amplio e impresionante mundo de la web, en mercado, en la formación de publicistas, en la formación de comunicadores especializados en determinadas ramas de la comunicación digital, por ejemplo, la transmisión de datos, el periodismo de datos, el periodismo investigativo, son elementos nuevos de la comunicación. Para eso sirve una facultad de comunicación, es decir, ya no puede limitarse a formar periodistas. Esa es una de las ramas. Ahora tienes que extenderte a un amplio mundo de la comunicación a formar. Si vas a formar periodistas, si un chico, por ejemplo, decide entrar dentro de la Facultad de Comunicación a la Escuela de Periodismo, bueno, perfecto, entonces ahí se aplican nuevas técnicas, nuevas tecnologías, pero como te he mencionado esos tres principios, porque un periodista se diferencia del periodismo ciudadano cuando tiene objetividad en su trabajo, cuando tiene un rigor periodístico y cuando tiene ética profesional, que es lo que le guía y le hace diferente, y con eso evitas una serie de conflictos que han surgido en la comunicación también a partir de la revolución digital, Pablo. Pero podemos decir que Juan Pueblo es un periodista ciudadano o es un comunicador, porque no le podemos otorgar el título de periodista a quien no ha conseguido a través de las universidades. Para mí sí puede ser comunicador, más no periodista. Correcto, Pablo. A ver, esa diferencia es buena. ¿Por qué? Y yo siempre sigo creyendo, me ratifico, en que el periodismo es conocimiento. Y lo que tienes que difundir es conocimiento. Entonces, partamos del hecho de que todo ciudadano es un comunicador. Todos somos comunicadores. Todos usamos la comunicación. En tu casa, en tu oficina, en la calle, ante la autoridad, ante los vecinos, en donde tú estés, estás ejerciendo el proceso de comunicación. Emites un mensaje, eres el emisor, tienes el mensaje que emites, utilizas un medio, verbal, visual, o el que requieras, recibe alguien ese mensaje y te responde. El proceso de comunicación, perfecto. ¿Dónde está la diferencia entre el comunicador simple al comunicador
complejo, con conocimientos. Aquello se da a través de, primero, la presencia en los medios de comunicación cuando se trata de periodismo, y ahora en las redes sociales. Ahí se establece la primera gran diferencia. El periodismo es, como te dije, informativo, de opinión, especializado, y ese es una disciplina que requiere de formación. En esos casos, la comunicación es una ciencia que tiene que ser estudiada, que tiene que ser contenida en conocimientos, elevada en categorías a una mayor posibilidad de especializarse. Es decir, el periodista se tiene que formar para ese tipo de ejercicio de la comunicación. Mientras que la comunicación simple, la que ejerce el ciudadano, no requiere de esa especialización. Si vas a las redes sociales, entonces ahí sí vas a tener que necesitar, a más de los conocimientos que profundizan el periodismo, la de comunicación digital. Porque, por ejemplo, tú no podrías emitir un mensaje si no sabes cómo manejar una plataforma social. Claro, claro, es obvio. No puedes ¿El periodismo manejar... es profesión u oficio? Es profesión. Tú no naces periodista. Tú naces comunicador. Pero ¿Y cómo se entiende, Francisco, que muchas veces hay gente que dice, y yo soy contrario a eso, que cualquiera puede hacer periodismo? O sea, muchas personas lo pueden decir, pero están confundiendo el concepto. Todos hacemos comunicación. Que es muy distinto a hacer periodismo. El periodismo es una disciplina que requiere estudio y un nivel profesional. El conocimiento es lo único que hace la diferencia entre el comunicador y el periodista. El comunicador es común, somos todos, no hay ningún problema. Puede ser un proceso empírico o un proceso formado, es decir, voy a ponerte un ejemplo. Un ciudadano puede hablar con algo de conocimiento sobre medicina natural, mientras que un médico te puede comunicar conceptos médicos resultantes de su formación. Esa es una comunicación que se fortalece, que se especializa. El periodismo se especializa en la transmisión de la información, en el proceso de formación de criterios, en la emisión de opiniones. Se especializa y para ello estudia, requiere de disciplina y de conocimientos cada vez más altos. Pablo, cada vez más altos. Ya como no todas las solo... profesiones, ¿no? Claro, se tiene duda. que actualizar, se tiene que y seguir. No solo que actualizarse. En el caso del periodismo está viéndose ya que nos hemos visto a formarnos en distintas ramas para fortalecer el periodismo. Yo me gradué de periodista en la Universidad Central del Ecuador. Luego pasé a estudiar en la Flaxo Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales o Diplomacia. Luego pasé a estudiar en la UTPL, me graduó de doctor en jurisprudencia, ¿sí? Y ahora estoy en la Universidad de los Hemisferios para estudiar una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. ¿Cuál es mi especialidad? La política. Yo aprecio mucho la política, estudio la política, analizo con mucha facilidad y con frecuencia los procesos políticos, los fenómenos políticos, no solo del Ecuador, sino me permite en el caso de América Latina y en algunos casos del mundo, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, tengo una preferencia especial en analizar el tema del Vaticano. Me gusta mucho lo que es la diplomacia vaticana o lo que es el desempeño de la Santa Sede ante el mundo. Es un ejercicio del poder, ¿verdad? Fíjate que para todo eso tienes que fortalecer conocimiento. Tienes que fortalecer conocimiento, porque de lo contrario, cada vez hay más conocimiento. En la web es impresionante, que te sientes a momentos como un ignorante ilustrado, ¿no? Es demasiado. Es la era del conocimiento, ¿no? Ahora, Francisco, ¿qué es lo que debe interesar al periodista en general? ¿La credibilidad o el tener mayor seguidores? La popularidad. O la popularidad, como sea, ¿no? A ver, es que la diferencia es enorme. Porque tú puedes ser popular por buenas o por malas razones.
Te voy a poner un ejemplo. Tú eres popular, Pablo, por tu programa. Y la gente te sigue por tu programa. Y eres muy popular. Pero, por ejemplo, una persona que ha cometido un delito, se extiende su popularidad. Pero es por malas razones. Entonces, es muy popular sin tener necesariamente que tener los elementos vitales para una persona en el desempeño ante su comunidad, que son la ética, que es la honestidad, la honradez, la transparencia, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es tu caso, en cambio? Tú ejerces tu profesión en un programa en el cual ganas popularidad a través de ¿qué? De la ética, de la honestidad, la credibilidad y demás. Eso es vital. Establecer esa diferencia. Tú puedes ser muy popular por buenas o malas razones, pero en cambio la credibilidad, es decir, que te crean, pese a tu posición personal, a la controversia que puedas desatar con tus criterios, pero que generen credibilidad, porque transmites información verdadera, honesta, transparente y ética. Eso es vital en el periodista. Ahora una cosa. Perdón, solo termino con esta frase. Pablo, para el periodismo o para la comunicación social en su proceso de ciencia, la credibilidad es el mayor capital que puede tener un periodista y un medio. Es el mayor capital. Sin eso, un periodista sin credibilidad no es nada, como decía Walter Cronkite, el mayor presentador, el anchorman más prestigioso de los Estados Unidos, ¿no? Y esto de la credibilidad vamos a dejarle más adelante, porque yo digo, ¿qué hacen precisamente los gremios para que quienes tomamos esta profesión académicamente o a través de la ley, sepamos el significado importante del periodismo, el significado vital que es la credibilidad? ¿Qué hacen los gremios? Bueno, hay clubes, yo te digo, a mi nivel, la PDP es un club, la UNDP es un club, pero el Colegio de Periodistas, la Federación de Periodistas, ellos están llamados fundamentalmente para ilustrar a través de cursos a los comunicadores. Pablo, sí y no. A ver, analicemos el caso del Colegio de Periodistas porque creo que amerita. Tú y yo hemos estado vinculados y hemos sido dirigentes gremiales y eso es tan importante, ¿no? Los colegios de periodistas surgen como resultante de una ley que aplica la dictadura en 1975, la del general Rodríguez Lara, mediante la cual a un grupo de personas se les da el título profesional, sin estudios, sino solamente por el tiempo de ejercicio. Ahí hay una serie de personas que adquieren de esa manera el título de periodista. Pero a partir de ese momento, la definición exacta es: quienes vayan a ser reconocidos como periodistas son solo aquellos que han recibido un título de las universidades o de las facultades de comunicación. Esos son los periodistas profesionales. Entonces, ese debate le cuesta mucho a la comunicación en el Ecuador y sobre todo a los medios de comunicación. Hasta este momento, los medios de comunicación nunca quisieron aceptar que el periodista sea profesional. Fue una batalla impresionante. Yo fui perseguido por eso, porque yo planteaba: cumplamos con la ley. Siempre he sido un hombre de derecho y partidario de la ley. Y cumplamos con la ley. ¿Qué ocurre con ello? Ocurre entonces que el ejercicio es considerado como la única fuente del periodismo. O sea, más de uno se vanagloriaba frente a los periodistas salidos de las escuelas de comunicación diciéndoles García Márquez no fue periodista, entonces yo soy como García Márquez, ¿no? O sea, yo aprendí en la universidad de la vida. Bueno, ese debate fue injusto, fue innecesario y hemos pagado las consecuencias de ello en los últimos años, después de ese tiempo en el que yo recuerdo, yo fui entre el 92 y el 94 presidente del Colegio de Periodistas. Y bueno, es un debate injusto porque uno va para cumplir con la ley y entra a las universidades.
Los colegios de periodistas desarrollan esa lucha para tratar de profesionalizar, de aceptar profesionales de la comunicación, pero no son los obligados a formar periodistas. Quienes están obligados a formar periodistas son las universidades. Es a ellos a quien debió habérseles reclamado siempre qué tipo de periodistas están formando, qué tipo de profesionales están formando, qué tipo de comunicación están aplicando. Y fíjate que la universidad, a lo largo de todos estos años, ya estamos hablando de 1975 para acá, nunca han dicho nada sobre la formación de sus profesionales que salen de sus filas. Puede ser desde un proceso de formación apreciable hasta una estafa masiva la que se haya producido en esa formación, pero nunca les hemos reclamado nada. Reclamar a los gremios en ese sentido es injusto, porque quien debe formar a los periodistas son las universidades, y después, quien debe actualizarse constantemente es el periodista. Que los gremios deben estimular a la formación de determinadas áreas, deben fortalecer la capacitación y la actualización constante, creo que sí, y además sería muy valioso que lo hagan, y en algunos casos lo hicimos. Yo recuerdo que cuando tú fuiste presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, hacías frecuentemente cursos para actualización. Yo también los hice cuando fui presidente del gremio. En este momento, a estas alturas, los colegios de periodistas deberían, va a sonar duro lo que voy a decir, por la experiencia que acabamos de pasar en el Colegio de Periodistas, porque es grave. Déjenme que les haga un paréntesis. En el Colegio de Periodistas el número de miembros ha ido disminuyendo notablemente, y de pronto un grupo con intenciones políticas desde hace unos 8 a 10 años atrás se tomó las del colegio, y con votaciones mínimas, 10 socios, 20 socios, una cosa así, irregular, ya, injusta, hacen o quieren hacer un gremio que no está actualizado, que no entiende este proceso de comunicación, que no se mete en la nueva onda de la comunicación, y este grupo pues niega que otros socios participen en las elecciones. En el caso del Colegio de Periodistas, al darse esa negativa que un grupo participe en las elecciones, y al negarse a dar las elecciones validez, presididos lamentablemente por el colega Wilson Zurita se niega a cumplir elecciones y no llama a elecciones, y la Federación Nacional de Periodistas con Susana Piedra es una de las presidentas de una de las facciones, porque la FENAP está dividida y fragmentada. Entonces resuelven que no haya elecciones en el colegio, sino postergar el nombramiento a una persona y que se quede largo tiempo. Un grupo de periodistas decidimos que eso no era válido, llamamos a asamblea, cumplimos con el proceso de convocatoria, y después de aquello, pues la FENAPE y el señor Zurita se negaron a cumplir con la asamblea. Entonces, como abogado, acudimos con un grupo de colegas a demandar una acción de protección constitucional. Después de un largo proceso que duró cerca de un año, todo el año 2019, finalmente la justicia constitucional nos dio la razón. Es decir, tenía que darse elecciones en el Colegio de Periodistas, respetar el proceso de la asamblea, validar a la asamblea y después reconocer a la directiva que había salido de esas elecciones, de la compañera Rina Artieda. Entonces ahí es donde viene el problema. Con sentencia de Tribunal Provincial de la Corte de Justicia de Pichincha, con sentencia ejecutoriada, con negativa a un proceso extraordinario de protección de la Corte Constitucional, que no acepta ya ningún tipo de reclamo, sino que dice es válida la decisión del tribunal. La FENAPE y el colegio se enfrentaron al problema de que ni Wilson Zurita ni Nidia Susana Piedra aceptaron cumplir con una sentencia. Vos sabes lo que eso implica, Pablo, tú eres abogado. Y hasta el momento decidieron no cumplir con la sentencia, y ahí se quedó. El compañero Zurita se queda en el gremio. Después de 2 años, ya uno no entiende qué puede pasar. La jueza Rocío Jacqueline Ayala Reyes se niega a tramitar un proceso de cumplimiento de la sentencia, se niega a abrir un expediente para investigar todas estas irregularidades.
Y el colegio simula nuevamente tener elecciones. Tú no puedes tener elecciones con 10 personas, con 20 personas, no. Eso no hace gremio. Entonces, yo veo con pesar que este proceso de incumplimiento de las leyes, o sea, lo grave aquí es el incumplimiento de las leyes, lo que es un causal de disolución de cualquier gremio. Francisco, voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa, por favor. Solo termino con este detalle. Creo que debe darse una refundación, una renovación del gremio, incorporándole todos estos elementos de la comunicación que hemos hablado, porque creo que, como está, ya no debe funcionar, Pablo. Voy a hacer una pausa con el doctor Francisco Herrera y luego voy a pedirle que sus respuestas sean más cortas, si sería tan gentil. Claro. A ver, Francisco, la dictadura nos dio el certificado de ejercicio profesional. Correa, a través de la ley, hizo que los periodistas, violando la ley, todos tengamos que sacar un certificado de aptitudes profesionales, si no íbamos a la universidad. Es decir, cada gobierno quiere poner sus reglas al antojo. A ver, aclaremos eso. Primero, lo del 75 fue para los periodistas profesionales. Y eso es válido. Lo que ocurrió con la ley de comunicación es distinto, porque hay un inmenso grupo de personas que han hecho parte de la comunicación y que necesitaban algún tipo de especialización o capacitación. Aquello de las aptitudes profesionales no iba tanto para los periodistas, Pablo. No había obligaron a todos. Claro, no había necesidad de invocar. Pero obligaron, Francisco. Más bien, yo diría que, y lo vi así, fue un proceso mediante el cual, por ejemplo, se incorporaron a los compañeros trabajadores de la prensa, camarógrafos, fotógrafos. Pero ellos para otro nivel, no fueron calificados como periodistas. No. Ellos fueron, claro, ellos fueron aptitud para operadores, aptitud para fotógrafos, claro. Pero a los periodistas nos obligaron. Yo te digo porque yo di el examen tanto para radio y televisión. Claro. Pablo, yo no le vi, fíjate que esa es una falla que el gremio pudo haber cometido al no reclamar. ¿Por qué? Porque hay en vigencia una ley, pues. Claro, por eso digo, para mí era inconstitucional. Claro, sí, existiendo la ley no hay necesidad de repetir el proceso. Tú no tienes por qué someterte a una nueva ley, y yo te digo porque yo, por ejemplo, no me sometí a ningún cambio en la ley de ejercicio profesional. Está vigente, y al estar en vigencia no se puede aplicar otra ley. De acuerdo. Eso por un lado. Cuando hablamos, yo te dije que vamos a dejar a un lado la credibilidad, porque en el fútbol, en el deporte, más diríamos que lamentablemente el periodismo aquí en el Ecuador, se cree que periodismo es sinónimo de fútbol. Los periodistas, y me ha pasado con algunos compañeros que han estado en Avance Deportivo, ellos han dicho, a mí me importa un bledo la credibilidad. A mí lo que me interesa es que me sigan los hinchas de Liga, los del Aucas, qué sé yo. ¿Hasta qué extremo he calificado al periodista como el cáncer para el periodismo? ¡Ay, Dios! ¿Cómo mira Francisco Herrera? Mi calificación es el cáncer del periodismo, el periodincha. A ver, lo más importante para el periodista es la credibilidad. Eso, a mi criterio muy personal, es vital, como te he dicho, es el capital para el periodismo. Si un periodista va a hacer ejercicio de su profesión frente al público, en dos casos debe tener un nivel de objetividad necesario y debe ser transparente frente a su público, porque eso le va a dar más credibilidad. Me refiero, y yo te voy a poner, para ser más claros, mi caso en el periodismo político. Yo siempre, desde que empecé mi carrera profesional, me definí como lo que yo siempre he sido. Yo soy un humanista cristiano de izquierda y hago periodismo político con esa visión ideológica. No me resta objetividad, no me resta ética profesional, ni me resta rigor profesional. Y por el contrario, el decirle al público de manera transparente cuál es mi criterio y mi pensamiento me permiten ganar más credibilidad. Entonces, cuando tú ejerzas el periodismo informativo, tú tienes que aplicar el rigor, la ética y la objetividad, sin sesgo de ningún tipo.
Cuando tú ejerzas el periodismo de opinión, tú tienes que aplicar, además de esas 3 normas, la transparencia para decirle al público, yo pienso y tengo esta visión basado en este concepto personal o lo que quieras. Si un periodista deportivo, apliquemos el caso de un periodista deportivo, un periodista deportivo tiene determinado tipo de preferencia por un equipo deportivo o demás, está muy bien. Sobre todas las cosas, eres un ser humano, es decir, en el caso del periodista político tiene derecho a tener su propia ideología y su propia filosofía. ¿Por qué? Porque es un ciudadano. En el caso de un periodista deportivo, tiene derecho a tener su propia afinidad, gusto, preferencia, porque a la larga es su criterio, es su definición, es un ser humano también, con gustos y con preferencias. Si una persona no dice aquello, si no demuestra la transparencia en sus actos, va a sufrir su credibilidad. Y créeme, no hay derecho a que atentes contra ti mismo, afectando la credibilidad bajo el pretexto de ser popular. Pero ahora una cosa, Francisco, ya que topaste el tema, yo te sigo a ti y respeto. Yo veo que eres 100% correísta, entonces, ¿hasta qué extremo veo la credibilidad en lo que tú dices? Es tu pensamiento. Entonces, por ejemplo, veo que el señor Carlos Vera, yo hablo a mí con nombres, yo no estoy entre tintas. Carlos Vera ha sido activista política y ahora está con el señor Lazo. ¿Qué credibilidad voy a tener en el uno o en el otro? Solo he citado 2 nombres para poner de ejemplo sobre la credibilidad del periodista. A ver, en cuanto a Carlos, siempre será mi actitud de respetar. Le tengo muchísimo respeto y consideración a Carlos Vera y mantengo mis diferencias con él sobre los conceptos que él pueda tener. Y sé que es recíproco, de manera que frente a que tú lo nombres, bueno, yo mantengo mi respeto y mi respetabilidad también por Carlos Vera, como la tengo por ti. En cuanto a mí, a ver, ¿por qué soy denominado correísta? ¿Por mis criterios o por la versión que pueda tener tal o cual persona sobre ciertos temas? Por el criterio que tú tengas sobre lo que yo pienso. Y entonces ahí se produce lo lógico. El tema de ser correísta, por ejemplo, yo le he planteado al propio Rafael Correa en alguna entrevista que le hice en Ecuador Inmediato, donde decía, mira, a mí me acusan de correísta sin serlo. Y Rafael Correa me dijo, tú no lo eres, no lo has sido, pero es distinto tener una posición objetiva frente a los hechos. Pero objetiva para ti. Objetiva para el hecho. Mira, ¿qué pasa en los años de Rafael Correa? En los años de Rafael Correa se da un proceso de confrontación con la prensa. Y un alto número de colegas periodistas pasan a la oposición a Correa. ¿Pero quién comenzó la confrontación, Francisco? Mutuamente. No, pero ¿quién comenzó? Mutuamente no comenzó el golpe, comenzó Correa. Al ver que ya destruyó los partidos políticos, consideró que la mejor manera era la prensa. Es tu visión, Pablo, pero ¿por qué te puedo discutir? Y le pido con el debido respeto al público. Sí, tranquilo. El público puede discutir y discernir sobre mi criterio y mi pensamiento, pero yo le voy a mostrar con objetividad algunos hechos. ¿Cuándo empezó esta pelea con el señor Correa? Te voy a poner fecha, el 8 de marzo del año 2007. 8 de marzo del año 2007, a 2 meses y 15 días del ejercicio de Correa en el poder. Cuando la Asociación de Periódicos, la Asociación de Canales, la Asociación de Radios y un grupo de periodistas se toman el nombre de toda la prensa y publican el denominado Intolerable. Comunicado que le pone a la prensa en pelea con Correa. Ellos se subieron al ring. Te estoy poniendo fecha. Y lamentablemente, la consigna por atrás era lo tumbamos o lo matamos. Vayan a averiguar en fiscalía, existen algunos casos que se investigaban en ese momento de presuntos atentados en contra del economista Correa. Mientras que ese era un grupo poderoso, al que me invitaron a sumarme, recuerdo. Y les dije que no, yo no creo en ese tipo de confrontación. La prensa no debe confrontarse, como tú bien dices, como partido político
con el poder. Bueno, ahí empezó el calificativo de correísta, por no aceptar sumarme a ese grupo. Un alto número de colegas se sumaron a esa bronca particular y personal. Y ahí perdieron objetividad, porque eran opositores. No eran periodistas, eran opositores. Y un buen grupo de periodistas, medios y demás, especialmente regionales, locales, provinciales, hacíamos un periodismo informativo que informaba de los dos lados, de la oposición y del gobierno, mientras que este grupo de periodistas opositores, anticorreístas, se dedicaron a informar solo de su lado y se negaron a informar del gobierno durante los 10 años. Se negaron a informar. Hay casos, pongamos nombres, de Coavisa se negó a entrevistar a Rafael Correa, por ejemplo. Le negó una entrevista. Pero te pregunto, si a ti te está insultando a alguien, no le voy a dar yo espacio, con todo el respeto. Si todos los días te dice que eres periodista corrupto, si te dice que el viejito, lo que sea, no le voy a entrevistar, con todo el respeto. Sí, de acuerdo, yo también comparto eso. Entonces... O sea, esa parte, por ejemplo, y recibió, felizmente hago las cosas públicamente también. Mi reclamo en la entrevista del 21 de marzo del 2010 a Rafael Correa, a la que hago mención, es precisamente esto. Nunca estuve de acuerdo con insultar a la gente, sean o no sean periodistas. El insulto es violencia. Y cuando tú insultas, no esperes que el otro no te responda, pues. No, esa parte sí, no compartí. Yo tengo cercanía con el presidente Correa, no del ejercicio del poder, sino 30 años antes, en tiempo de la dirigencia como scouts, que nos une en eso una amistad lejana, igual que con el presidente Moreno, lamentablemente, de más de 40 años de relación. No estoy de acuerdo con eso. Nunca estuve de acuerdo, como no estuve de acuerdo tampoco con los insultos de los opositores. No estoy de acuerdo ahora con la categoría del insulto. Y por eso yo respeto muchísimo al público. Para mí el público es lo más respetable. Y puede tener todos sus criterios en contra mío, como en favor mío, siempre y cuando sean en el nivel de respeto. Porque en el momento que tú insultas, no va. Y entonces ese fue probablemente el grave error entre los dos. El ofender y otra por cosa, parte de Francisco, Correa y ofender por parte de la prensa. que yo decía cuando salió la ley de comunicación, y cuando Correa, 10 años, acabó con el periodista, en general. Antes uno era orgulloso de decir yo soy periodista. Hoy tú dices yo soy periodista y lo primero que dicen, del corrupto. Entonces yo decía, a ver, y en el programa lo decía yo al aire, a ver si Correa tiene bronca verdadera, real, contra Diego Oquendo, contra el señor Rosero, contra el señor Ortiz, contra el señor Vera. Diga, pero a ellos, pero ¿por qué nos meten la misma canasta a todos? A ver, te respondo. Comparto y le vuelvo a mencionar la entrevista del 2010, 21 de marzo del 2010. La generalización siempre será un error. Y en esa generalización, lamentablemente Rafael Correa cometió ese error. No particularizar lo que tú bien dices, pero también de parte de la prensa vamos a tener que admitir que hemos cometido el mismo error, pues. O todo político no es corrupto, o todo político no es ladrón, o todo comunista debe ser asesinado, o todo derechista debe ser atacado. Perdóname, pero hemos cometido el mismo error del que ahora nos quejamos. Y eso la prensa lamentablemente es, digo, incriticable. De acuerdo. Incriticable. O sea, nunca hemos permitido la crítica. Nos hemos abusado de nuestra capacidad de comunicación y no somos ni siquiera autocríticos, Pablo. Y entonces, ¿cómo vas a pedir respetabilidad si tú no respetas? Eso es lo que pasó. La generalización fue de parte y parte. Y hasta ahora dura. Porque así como periodismo corrupto, fue una generalización, en este momento, correísmo corrupto, correísmo ladrón, equivale a ser una categoría del delito, pues. Oigan, ¿no les parece que perdimos el equilibrio?
Pablo. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? Que viva Francisco Herrera. Con periodistas que sabemos que definitivamente está cada uno en un andarivel. A ver, qué bueno quise definir estas cosas. Si me preguntas qué va a pasar el 7 de febrero del año 2021, te diría que el pronóstico es que va a haber lluvia todo el día. Pero bueno, claro, pues, ¿qué va a pasar el 7 de febrero? Va a pasar esto. No, a ver, muy en serio. Es una definición muy grave a la que se ve abocado el país en medio de una tormenta de odio. En medio de una tormenta de odio político que no la hemos soportado, sino desde los tiempos de León Febres Cordero. No me vengan a mí que en tiempos de Correa fue lo más duro. No, señor, perdóneme. En tiempos de Febres Cordero la oposición era armada, con armas en las manos. Alfaro Vídez. ¿O no era oposición? Y oposición armada. En estos casos ahora acá, la oposición es verbal y es una oposición cruda que les ha metido en una pelea a todos los políticos contra uno. Yo les veo, voy a hacer, ya que me pides nombres, encantado, no hay ningún problema, le veo a Andrés Arauz y Carlos Rabascal separados a un lado, acusados de correístas, punto. No hay ningún mérito más, son correístas y se acabó. A los otros 15 separados en un solo bloque, y yo les pondría 14, porque hay un candidato al que le encuentro que no incurrió en ese lenguaje, que es el caso de Gerson Almeida. Gerson Almeida, el candidato de los evangélicos, él ha evitado entrar en ese conflicto del correísmo-anticorreísmo. Pero yo agregaría otro. El grupo, estoy de acuerdo con lo que tú dices. El señor Arauz es un grupo. No, no es un todo grupo. El mundo está en contra de Guillermo Lasso, el banquero. Todos van contra el banquero. No es así. ¿Tampoco? No, ¿Cómo es así? que no? Y te digo por qué. El debate el día de ayer, salvo la señora, que de muy en cuanto no la mencionó, el resto todo el banquero. A ver, si tú tomas en cuenta, a ver, la política hay que mirarla también en procesos. ¿Qué ha pasado en estos 14, digamos en estos 4 años? Todos contra Correa, para destruir el correísmo. No lo logran. No lo logran. 33% de preferencia electoral. Voto durísimo. Que en una elección eso es un privilegio. Voto durísimo. No lo han logrado. Mientras todos los demás se pasan todo el tiempo con el discurso anti-Correa. Anti-Correa, que ayer también volvió. Bueno, entonces, ¿tú qué tienes ahí? 14 candidatos con el mismo discurso anti-Correa, que después de ver que no le dio resultado, entonces ahora empiezan atacándose entre ellos, pues. Porque lo que pasó entre el señor Isidro Romero y el señor Guillermo Lasso es un ataque entre ellos, de la misma tendencia de la derecha, pero que lamentablemente, al ver que no da resultado, el haberle atacado al uno, ahora resulta que se atacan entre ellos. ¿Es eso válido? No, no lo es. Eso es odio político. ¿Qué va a pasar? Pues, de principio, yo sí le doy validez a las encuestas, a todas las encuestas. Yo soy un estudioso de la política y considero que la estadística política, la estadística social es muy valorada y es una excelente herramienta. Las encuestas determinan a este momento una coincidencia cuasi total de la existencia de una preferencia electoral en favor de Andrés Arauz y un segundo lugar de preferencias entre el señor Guillermo Lasso y el señor Yacu Pérez. A Guillermo Lasso yo le tengo muy alto respeto, sé que es mutuo, entre los dos mantenemos una respetabilidad y en las entrevistas lo hemos demostrado, igual que con Carlos Pérez Guartambelo y Yacu Sacha Pérez. Entonces, entre los tres estaría la definición. Los demás están muy rezagados atrás. No tienen preferencia electoral, no tienen conocimiento ni reconocimiento del público. ¿Qué ocurre? Frente a eso, tú ya tienes una alineación. Cuidado con esto, porque hasta este momento la legitimidad de las elecciones la están dando las encuestas. ¿Sí? En el momento en que se producen las votaciones, la legitimidad te la dan los votos.
¿Qué ocurre? Que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral está desempeñando un papel funesto. Y después del fraude. Funesto. Porque todo se juega en este país. Claro, o sea, funesto. ¿Por qué? Porque le está deslegitimando al proceso electoral, Dios mío. Vean lo que acaba de pasar en Estados Unidos por deslegitimar un proceso electoral. ¿Pero quién lo hizo? Entre los dos, entre todos, porque ahí no solo hay la tendencia del señor Biden o la del señor Trump. ¿Dónde te quedan los supremacistas blancos, los racistas, las minorías, las mayorías, los sectores de oposición, los sectores de latinos, el voto negro? ¿Dónde está? Entonces, si crees que es una sola división entre los dos, no. Ahí el conflicto es alto en distintas fases. Acá también. ¿Cómo miras tú, Francisco, que cuando el señor Donald Trump seguía insistiendo que hubo fraude, los canales de televisión, las cadenas importantes, le cortaron y le dijeron, no, de acuerdo a nuestras encuestas, el ganador es Biden? ¿Es ético por parte No. de los periodistas? No sé si de los periodistas o de los, aquí diríamos, de los medios, porque el periodista hace lo que dice el jefe. Y eso también está contrariado, mi querido Pablo. A ver, topemos los tres temas que has planteado. Uno, el tema del señor Trump y los medios de comunicación. Esa fue una bronca desde el momento en que él se lanzó como candidato. Esa fue una bronca que se agudizó en el tiempo en el que él fue debatiente y logró la presidencia. Existieron cadenas de televisión que no aceptaron ese resultado. Más o menos como pasó acá cuando no se quiso aceptar lo que fue el triunfo de Abdalá Bucaram, y existieron medios que estuvieron a punto de proclamar que ganó otro candidato para que la gente salga a la calle a defender el voto. Esa es una anécdota cruel en el Ecuador. Entonces, acá, en el caso de Trump, tú ves a una persona enfrentándose con los medios y con el sistema. ¿Ya? Entonces, si en el instante en que se dan las elecciones, el candidato antisistema, ¿por qué? Porque Trump no le permitió al aparato político militar hacer una guerra en los 4 años, lo cual quebró su negocio, sumado al de la pandemia, lo cual quebró a las empresas farmacéuticas en algún grado. Es solo un criterio muy personal mío, nada más. Trump en ese momento sufre los embates de un sistema que impone verdades a través de los medios de comunicación, porque para los medios no hubo fraude, para los medios ninguna prueba en contrario vale, para ciertos medios no existe posibilidad de debatir ni de discutir, y también se vuelven incriticables y se vuelven irrebatibles. Entonces es más o menos como aplastar la válvula en una olla de presión. Si no tienes una válvula de escape, te estalla la olla. Bueno, eso es lo que está pasando. Los medios de comunicación son esa válvula de escape. En el momento en que se negaron, vino el problema. Y el problema lo estás viendo ahora. La gente está atacando a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no ve reflejados en ellos sus conceptos, sus reclamos o sus aspiraciones. Acá lo que pasa es que, y eso se reflejó ayer en lo ocurrido con el debate del diario En Mención, que no fue debate, ¿no? No, fue un encuentro. Claro. Digamos que fue un foro. Una exposición de criterios de cada uno. Un foro de exposición de los candidatos sin ningún tipo de preguntas, sin ningún tipo de confrontación, sin ningún tipo de controversia. Yo digo, un candidato... Pero se enriqueció, en cambio, viendo la parte positiva, porque pudimos apreciar a cada uno de los candidatos. Es que yo creo que el enriquecimiento se basa en la posibilidad de conocer a profundidad los conceptos. Pero eran tan superficiales los conceptos, tan generalizados, que te pregunto a ti, Pablo, que apreciaste el debate. Dame una frase de una propuesta que te haya quedado en la memoria. Una. Y que no nos van a dar de comer 3 veces al día. Claro, ya ves. ¿Qué te quedó? El enfrentamiento del señor Romero con el señor Lazo, la muchachada que le pega, le trata como abuelo resentido que maltrata a sus nietos, ¿no? O lo de los 3 veces de la comida, o lo de la... A mí me gustó la señora, la intervención. Por ejemplo, a ti te pareció, correcto. Muy clara la señora. En las redes sociales
un sistema de verificación de noticias que se llama Ecuador Comprueba, la mayoría de los datos que exhibió Jimena Peña son rebatibles, no eran verdaderos, eran falsos. Ecuador aprueba. Ya, vean en las redes sociales. Yo hasta decía a mi mujer, qué memoria de la señora. Claro, o sea, la mayoría números, qué datos. La mayoría estaba trabajando con teleprompter. La mayoría trabajaba con su propio teleprompter. Claro que sí, pues, bueno, eso está bien, no voy a discutir. Pero fíjate en el detalle. El otro detalle es considerar que lo que más importó fue lo de, ¿cómo es? El error catastral. Sí. El error catastral. La pena de muerte. Claro, o sea, va a trabajar el preso de Sol a Sol. Lazo, los muertos fallecidos del señor Lazo, la muchachada del señor Romero, la pena de muerte, los 3 días sin comida. Bueno, eso te quedó. Eso es banalizar la política. Para eso no debe servir un foro de ese tipo. Pero lamentablemente se prestó para eso y a nadie le quedó en la cabeza una propuesta, una frase o un concepto que pueda ser válido para el voto. Pero para finalizar, Francisco, tú hablas de 3 personas que están peleando esto. Yo creo que entre los 3 debería ser el debate. El resto es solamente número. Si son los 3, no creo que sea democracia entrevistar a los 16, o mejor dicho, no entrevistar, debatir los 16. Debatan entre los que, según las encuestas, que yo no creo las encuestas, están por llegar a la presidencia. Ahí me estás respondiendo, Pablo. Tú no crees en las encuestas, y como tú, un alto número de personas no creen en las encuestas, ¿de acuerdo? Y entonces si tú sales y dices, como medio de comunicación vamos a organizar el debate solo entre los 3 que encabezan las encuestas, y te van a decir, ¿cuáles encuestas? Pues? Por eso yo decía, el debate que no me voy a perder es el de la segunda vuelta, los 2 que van a pelear para la presidencia. Eso es mucho más válido, eso es mucho más válido, Pablo. Y hay un ejemplo, el caso de Febres Cordero versus Borja en 1984. Míreme a la cara. Claro, o sea, fíjate que todo lo que dijeron en términos del debate, solo quedó una frase. Míreme a los ojos, míreme a ver. Y entonces, frente a eso, es más o menos como lo que planteas al periodismo deportivo. ¿De quién soy afiliado? Cada quien tiene derecho a tener su equipo. Mientras hagas tu trabajo con objetividad, con veracidad, con ética y con rigor, eres respetable y tienes credibilidad. En lo político, mientras tú mantengas una posición ética, responsable, crítica y sobre todo con el debido rigor y la ética profesional, está muy bien. Y tú tienes derecho a tener tu candidato. Yo tengo derecho a tener mi candidato, yo soy un ciudadano, yo voy a votar. ¿Tengo derecho o no? Sí, lo tengo. Si me preguntas por quién voy a votar, yo te diría, en principio que el voto es secreto, pero como hago un ejercicio de la crítica pública, yo, por ejemplo, soy partidario de que los periodistas emitan su voto en secreto, y lo hagan con el mayor nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque están frente a un público que tiene su preferencia electoral por cada uno de ellos, y que de verse enfrentados a que tal periodista vota por tal, ya me perjudica a mí. Eso hay que evitarlo, por favor. Se hace público lo que realmente quiere que se difunda. Pero si es el voto por nivel de responsabilidad, les plantearía a todos hacer ese reto. Ejercer el periodismo en este tiempo de elecciones con la máxima objetividad, con la mayor pluralidad. Pero yo te diría, para terminar, te estás contradiciendo. Si al periodista ahorita no le tiene credibilidad, yo puedo decir voy a votar por Jaco Pérez, la gente no me cree. Correcto. O le importa un bledo. El periodista no tiene credibilidad, desgraciadamente, a nivel político me refiero, ¿no? Pero Pablo, el hecho de que tú quieras jugarte tu credibilidad no te da derecho a ser irresponsable. Frente a tu público, tú tienes que ser responsable y transparente. Yo pienso de esta manera, pero frente al voto, mi voto es secreto, y si quieres hacerlo público, bueno, estás en tu derecho, y si quieres destruir irresponsablemente tu credibilidad, también. Mi estimado Francisco, Pablo, envía un cordial saludo, Hugo Cifuentes,
amigos de 40 años, me dice Huguito. Tengo cantidad de mensajes. Estoy hablando, o hemos hablado con Francisco Herrera Arauz, periodista que tuvo buen tiempo en Radio Tarqui. Yo escuchaba el noticiero. Eso te quería, bueno. ¿No participaste tú en las frecuencias? Déjame 2 detallitos nada más. Esta conversación se basa en que en algún momento en este año Pablito Montenegro dijo que casi yo había desaparecido porque me escuchó la última vez en Radio Tarqui y luego de eso no sabía de mí. Bueno, pues le cuento, como le he contado, y ahora me permite Pablo compartir mi editorial de todos los días. Yo estoy haciendo un trabajo muy valioso en Ecuador Inmediato en redes sociales. Tenemos mucho éxito en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y entonces, lo de Radio Tarqui para mí siempre fue una experiencia muy grata. Tengo todavía el mejor de los recuerdos de el señor Gustavo Erdoíza León y me precio de tener una amistad fraterna muy respetable con Hernán Erdoíza Leiva y con Pablo Pillote Erdoíza, a quienes siempre mantuve una cordial relación por Radio Tarqui. Radio Tarqui lamentablemente desapareció. ¿Por qué? Porque la comunicación ya rebasó procesos y Radio Tarqui sintió que ese proceso ya había ido más allá de sus posibilidades. No participé en ningún proceso de frecuencias porque no las necesito nomás, pues. Yo entendí que esto no es cuestión de frecuencias, Pablo. No necesito salir en una radio local, necesito a nivel mundial y yo salgo a nivel mundial. Hay una última pregunta. Claro. ¿Y la pauta cuánto juega? Porque Depende. hubo una gran bronca entre el alcalde y la pauta. ¿Hasta dónde la pauta juega en los medios de comunicación? Juega en los medios tradicionales, porque en los medios digitales es distinta la forma de hacer. Ya está entrando la publicidad en los medios digitales. Una prueba puntual es que los candidatos ahora han preferido hacer publicidad. Y hasta ahora no veo un spot de televisión en los canales formales y veo muchísimos anuncios en las redes digitales. ¿Cuánto cuenta la pauta? Cuenta mucho, pero cuenta en términos distintos a lo que hasta ahora se ha manejado. Y el caso de Ecuador Inmediato es notorio. Para nosotros, es que la pauta recibe del gobierno, no. Nosotros no hemos recibido desde aproximadamente unos 7 años atrás pauta proveniente del Estado. ¿Por qué? Por una razón, porque tenemos un sistema de financiamiento mucho más valioso, que es el crowdfunding. El crowdfunding es una herramienta para medios digitales que te permite financiar. El público es muy generoso con Ecuador Inmediato, créeme, y yo les llamo a que nos sigan apoyando. ¿Por qué? Porque es asumir una responsabilidad con un medio de comunicación. Yo creo en este medio, aporto con tanto, pues y son pequeñas cantidades, créeme, Pablo, pero el crowdfunding es un éxito y a los medios les da muy buen resultado, a los medios digitales. A los medios mayores, entre ellos, se están disputando una pauta que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, no les ha pagado de las elecciones del 2019. ¿Crees que les va a pagar las del 2021? Lo dudo. Francisco, muy amable, le digo a Francisco Herrera Arauz, hemos hablado, como dijo Francisco, haciéndonos una autocrítica. Muy amable, Francisco, un gustazo siempre hablar contigo. Muy gentil, siempre es tan amable. Un abrazo cordialísimo a todo el equipo de la Radio Redonda, que le tengo tanta preferencia y sintonía. Soy fan de todos sus programas. Francisco Herrera Arauz.